La lluvia azotaba el vidrio del autobús como si quisiera lavar el alma sucia de aquella metrópoli, transformando el asfalto de la Ciudad de México en un espejo negro e implacable. Doña Elvira, con sus 72 años pesándole sobre los hombros, intentaba desesperadamente equilibrar su dignidad y sus pocos artesanatos mientras subía los escalones empinados y resbaladizos del vehículo. El metal frío bajo sus manos temblorosas parecía una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir, pero la necesidad de llegar a casa era mayor que el miedo a caer. El aire dentro del transporte era denso, cargado por el olor a humedad y por el cansancio acumulado de decenas de trabajadores que preferían mirar a la nada antes que enfrentar la fragilidad ajena. El conductor, Rogelio, no vio a una anciana necesitada de ayuda, sino un cronómetro que insistía en marcar segundos de retraso valiosos para su meta diaria. Sus ojos, inyectados de una furia contenida e innecesaria, se clavaron en la dificultad de la anciana para encontrar la tarjeta de transporte dentro de su bolso gastado por el tiempo. Cada segundo de vacilación de Elvira era combustible para la impaciencia crónica que dominaba a aquel hombre, transformando el interior del autobús en una olla de presión a punto de estallar. La indiferencia de los demás pasajeros, sumergidos en sus propios mundos digitales, creaba el escenario perfecto para que la crueldad encontrara espacio para florecer sin ningún tipo de resistencia inmediata ni compasión. Apúrate, vieja, no tengo todo el día para esperar a que decidas si vas a pasar esa maldita tarjeta o no, gritó Rogelio, su voz resonando de forma metálica y violenta. Doña Elvira, asustada, sintió el corazón dispararse contra su pecho cansado, mientras sus manos, ahora heladas por el pánico, se enredaban aún más con el cierre del bolso. Intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta, reseca por la humillación que ya comenzaba a dibujarse en las miradas furtivas de quienes observaban. El desprecio del conductor no era solo un arrebato pasajero, era la manifestación de un poder abusivo que se alimentaba de la vulnerabilidad de quien no tenía cómo defenderse. La escena alcanzó su punto máximo de brutalidad cuando Rogelio, perdiendo cualquier rastro de humanidad que aún pudiera quedarle, se levantó abruptamente de su asiento de cuero desgastado. Sin ninguna advertencia ni vacilación moral, lanzó una patada seca y cobarde contra la frágil estructura de Elvira, que todavía intentaba estabilizarse en lo alto de la escalera. El impacto no fue solo físico, fue un golpe al alma de alguien que había pasado toda una vida sirviendo con humildad y silencio. La anciana fue arrojada hacia atrás, su cuerpo pequeño y ligero describiendo un arco trágico antes de chocar violentamente contra el concreto áspero y empapado de la acera de la Ciudad de México. Tendida en la acera, Elvira sintió el agua helada de la lluvia penetrar en su ropa, mientras el dolor agudo en la cadera competía con el shock de aquella agresión gratuita y pública. Sus pequeños artesanatos, fruto de horas de trabajo dedicado, se esparcieron por la cuneta, arrastrados por la corriente como si fueran basura sin ningún valor. El autobús, aquel gigante de hierro que debía ser su medio de transporte, rugió su motor como un monstruo satisfecho, dejando atrás apenas una estela de humo y el sonido del llanto ahogado de una mujer destruida. Allí, ante todos y ante nadie, la dignidad humana parecía haber sido descartada junto con el agua sucia que corría hacia las alcantarillas. Este es solo el comienzo de una jornada en la que la justicia parece estar enterrada bajo capas de indiferencia urbana y crueldad gratuita. ¿Qué harías tú si estuvieras sentado en aquel autobús y presenciaras una escena de semejante cobardía justo ante tus ojos? Antes de continuar para entender cómo esta humillación se transformará en un ajuste de cuentas inolvidable, aprovecha para suscribirte al canal y no perderte el desenlace de esta historia. Comenta también desde qué ciudad o país estás siguiendo este relato emocionante.
para que podamos saber hasta dónde está llegando hoy el mensaje de justicia y empatía. Doña Elvira siempre supo lo que significaba ser invisible en los engranajes de una metrópoli que nunca duerme y rara vez perdona. A sus 72 años, su existencia estaba marcada por una rutina de sacrificios silenciosos y una pensión que apenas alcanzaba para cubrir los medicamentos de sus articulaciones desgastadas. Viuda desde hacía casi una década, cargaba la ausencia de su esposo como una sombra constante, encontrando consuelo únicamente en las manos que creaban pequeños artesanatos para vender. Para el mundo exterior, no era más que otra silueta encorvada cruzando las calles grises de la Ciudad de México. Una pieza desechable dentro de un sistema que valora la velocidad por encima de la vida. Su fortaleza residía en la capacidad de soportar el peso del mundo sin perder jamás la dulzura en la mirada cansada. El departamento donde vivía era un pequeño santuario de recuerdos, donde el aroma del café recién hecho intentaba disimular la soledad que llenaba los rincones de las paredes descascaradas. Allí cosía muñecas de trapo y tejía esperanzas, creyendo que cada pieza vendida era un paso más lejos de la precariedad financiera total. Elvira no se quejaba de la vida, pues entendía que la queja era un lujo que su clase social rara vez podía permitirse. Cuidaba a sus nietos con el poco aliento que le quedaba, transformando el cansancio en cariño, asegurándose de que la siguiente generación no sintiera el frío de la indiferencia que ella enfrentaba a diario. Era una sobreviviente de una época de respeto, viviendo en un tiempo de prisa. Aquella tarde en particular, el cielo de la Ciudad de México decidió desplomarse en una tormenta que reflejaba el humor sombrío de las avenidas congestionadas por un tráfico insoportable. El transporte público, ya precario en días soleados, se convertía en un verdadero campo de batalla bajo la lluvia, donde la cortesía era la primera víctima de la impaciencia colectiva. Elvira necesitaba ese autobús para entregar un pedido de artesanatos que garantizaría la cena de la semana, pero el miedo a resbalar en el piso mojado ya la acechaba incluso antes de salir de casa. Sabía que, para los conductores apurados, una anciana con bolsas no era más que un obstáculo para cumplir con el horario rígido impuesto por las empresas de transporte. Mientras caminaba hacia la parada, sus zapatos viejos dejaban que la humedad alcanzara sus pies, pero mantenía la cabeza baja, concentrada en proteger sus artesanatos del agua. El escenario urbano a su alrededor era de un gris profundo, donde los paraguas chocaban entre sí y las personas se empujaban sin siquiera pedir permiso. Había una tensión palpable en el aire, un nerviosismo compartido por miles de individuos que se sentían acorralados por la rutina exhaustiva y por el clima hostil. Elvira sentía que el mundo se estaba volviendo un lugar cada vez más estrecho para personas de su ritmo, donde detenerse a tomar un respiro era visto como una falla imperdonable de productividad. El autobús de la línea operada por Rogelio se acercó a la parada como una bestia de metal, levantando una ola de agua sucia que salpicó las piernas de la anciana. Ella no se quejó, solo esperó a que el vehículo se detuviera por completo para intentar subir, sintiendo el peso de la edad en cada músculo de las piernas. El interior del autobús estaba abarrotado, un enredo de cuerpos húmedos y rostros cansados que evitaban cualquier contacto visual directo por puro agotamiento emocional. El ambiente era claustrofóbico, saturado por el sonido de los limpiaparabrisas y por el murmullo constante de quejas sobre el tráfico detenido. Era el escenario perfecto para que la mecha corta de un hombre autoritario encontrara una víctima fácil. Rogelio, el conductor, era la personificación del estrés, convertido en arrogancia. Un hombre que veía su puesto de trabajo como un pequeño feudo de poder absoluto. Con alrededor de 40 años y un rostro marcado por la amargura, descargaba sus frustraciones personales en cada pasajero que osara romper su dinámica de velocidad. Para él, el autobús no transportaba seres humanos con historias y dolores, sino cargas que debían ser movidas de un punto a otro en el menor tiempo posible.
Su agresividad era conocida en la línea, pero la impunidad y la necesidad de conservar el empleo lo mantenían detrás de ese volante, alimentando un ciclo de abusos que rara vez encontraba límites. Dentro de aquel microcosmos de metal, la jerarquía la dictaba quien controlaba las puertas y el acelerador, y a Rogelio le gustaba dejarlo muy claro. Miraba por el retrovisor con un desprecio que no distinguía entre niños y ancianos, tratando cada parada como una carga personal que se veía obligado a soportar. La lluvia solo intensificaba su ira, pues los vidrios empañados y el asfalto resbaladizo exigían una atención que ya no tenía paciencia para brindar con cuidado. Rogelio se sentía prisionero de aquella cabina, y su única forma de sentirse libre era ejerciendo una autoridad mezquina sobre quienes dependían de su servicio. Doña Elvira, al pisar el primer escalón, sintió de inmediato la mirada gélida del conductor sobre ella, una presión que la hizo dudar por una fracción de segundo. Esa vacilación fue suficiente para que Rogelio soltara el primer suspiro teatral de impaciencia, golpeando los dedos contra el volante con una cadencia irritada. La anciana se sentía como una intrusa en un territorio hostil, intentando desesperadamente no convertirse en una molestia para nadie en aquel final de tarde caótico. Ella representaba la fragilidad que la ciudad intentaba borrar, mientras él encarnaba la brutalidad que la ciudad muchas veces exige para que nada deje de girar, sin importar el costo humano. El conflicto no comenzó con la patada, sino con la ausencia total de empatía que impregnaba aquel ambiente desde el primer segundo de interacción entre ambos personajes. Existía una negligencia estructural que permitía que hombres como Rogelio se sintieran con derecho a dictar quién era digno de transporte y quién no era más que un estorbo. Los pasajeros, al observar la escena inicial con una indiferencia ensayada, contribuían a la atmósfera de deshumanización que estaba a punto de alcanzar su punto más crítico. Nadie se ofreció a sostener las bolsas de Elvira ni a ayudarla a subir, porque todos estaban demasiado ocupados protegiendo sus propios espacios y sus propias urgencias. La vulnerabilidad de Elvira quedaba expuesta en cada movimiento lento, contrastando violentamente con la energía agresiva que emanaba del asiento del conductor y de la impaciencia colectiva. Era el recordatorio vivo de que el tiempo pasa para todos, algo que la mayoría de los pasajeros jóvenes prefería ignorar al refugiarse en sus audífonos. El ambiente emocional estaba saturado de un individualismo feroz, donde el dolor ajeno se percibía como una pérdida de tiempo y la ayuda mutua como una reliquia del pasado. Era bajo ese techo de metal, rodeado de ventanas empañadas, donde la injusticia echaba raíces profundas, preparando el terreno para una explosión de cobardía pura. En ese momento, el autobús era una miniatura de la sociedad, injusta, ruidosa y desesperadamente apurada por llegar a ninguna parte, mientras pasaba por encima de quienes no podían correr. Doña Elvira era el eslabón más débil de una cadena que ya estaba a punto de romperse bajo la presión del desprecio absoluto. Solo quería llegar a casa con sus artesanatos, pero el destino, personificado en un conductor amargado y una tarde de lluvia, tenía planes mucho más crueles. La invisibilidad que tanto temía estaba a punto de ser reemplazada por una exposición traumática, transformando su dolor silencioso en un espectáculo de humillación pública que nadie de los presentes sería capaz de olvidar. Para comprender la profundidad del dolor de doña Elvira, aquella tarde de lluvia, es necesario retroceder décadas en el tiempo cuando la Ciudad de México aún parecía un lugar de promesas. Elvira no siempre fue esa figura encorvada e invisible que el conductor Rogelio juzgó como un estorbo en su ruta diaria. En su juventud, fue una mujer vibrante que trabajaba como costurera en un pequeño taller donde aprendió que cada puntada dada con la aguja era un acto de construcción del futuro. Se casó con Alberto, un obrero dedicado, y juntos construyeron un hogar basado en el respeto mutuo y en la creencia de que la honestidad y el trabajo duro serían suficientes para garantizar una vejez tranquila. La vida de Elvira comenzó a perder color cuando Alberto enfermó.
consumiendo no solo los ahorros de toda una vida, sino también la alegría que llenaba los pasillos de su casa. Durante años, ella fue el pilar que sostuvo a su esposo, equilibrándose entre los cuidados médicos y la producción de artesanatos que vendía para complementar los ingresos. Fue en ese periodo cuando desarrolló la resiliencia silenciosa que hoy el conductor confunde con debilidad o lentitud. La pérdida de Alberto hace 10 años dejó un vacío que ningún artesanato podría llenar, transformando su rutina en una sucesión de días donde la soledad es la compañera más fiel en cada comida solitaria. La relación de Elvira con el transporte público siempre fue de dependencia y gradualmente de miedo a medida que la ciudad crecía y se volvía más agresiva. Recordaba una época en la que los conductores esperaban a que los pasajeros se sentaran antes de arrancar, un tiempo que hoy parece pertenecer a otro planeta frente a la realidad actual. Para ella, cada viaje en autobús representa el esfuerzo necesario para mantener su independencia, evitando pedir dinero a los hijos que ya luchan con sus propias dificultades financieras. Esa dignidad es lo que la mantiene en pie, incluso cuando sus rodillas protestan contra el frío y la humedad. Y es precisamente eso lo que Rogelio intentó destruir con una patada. Rogelio, por su parte, carga con un pasado marcado por frustraciones que nunca supo procesar, convirtiéndose en el antagonista amargado que hoy ocupa el asiento del conductor. Ingresó a la empresa de transporte con la esperanza de progresar, pero años de tráfico caótico y jornadas laborales inhumanas erosionaron su empatía. Rogelio siente que la vida le debe algo y esa deuda imaginaria la cobra a diario de aquellos que considera más débiles que él. Creció en un entorno donde el poder se ejercía a través del grito y la fuerza, y ahora replica en el pequeño universo de su autobús la misma violencia que alguna vez sufrió. El conductor ve en pasajeros como doña Elvira el reflejo de sus propias limitaciones y del tiempo que él también está perdiendo dentro de esa cabina de metal. Desprecia la vejez porque teme su propia decadencia, y ese miedo se manifiesta como una agresividad desmedida contra quienes ya no pueden devolver el golpe. Rogelio no nació villano, pero eligió el camino de la cobardía al permitir que el estrés cotidiano borrara cualquier rastro de decencia en sus actos. Para él, el autobús es el único lugar donde siente que tiene control sobre algo, ignorando que su autoridad se sostiene únicamente en el miedo y en la omisión de los demás. Hubo un tiempo en que Elvira se sentía orgullosa de sus manos, ágiles y precisas, capaces de crear bordados que encantaban a todo el vecindario. Hoy, esas mismas manos tiemblan levemente al sostener la tarjeta del autobús, una traición biológica que intenta ocultar con todas sus fuerzas. Ese temblor es el resultado de años de trabajo manual incesante y del estrés postraumático de ver su estabilidad financiera derrumbarse tras la viudez. Cuando Rogelio le grita que se apure, no está pidiendo solo velocidad, está insultando décadas de esfuerzo y la lucha de una mujer que jamás se dejó vencer por las dificultades. La historia de doña Elvira es la historia de miles de ancianos que después de una vida de contribuciones son tratados como desechos urbanos por las generaciones más jóvenes. Ella se siente una carga no por elección, sino porque el mundo a su alrededor dejó de ofrecer asientos, tiempo y paciencia a quienes caminan más despacio. Cada vez que sube a un autobús, hace una oración silenciosa para que el conductor sea amable. Una plegaria que rara vez es atendida en la selva de concreto mexicana. Su vulnerabilidad es el resultado de un pacto social roto, donde los mayores deberían ser protegidos y no expulsados a golpes de la acera. El antagonismo de Rogelio también se alimenta de una cultura empresarial que valora únicamente los números y el cumplimiento de metas, ignorando el factor humano. Es presionado por supervisores que no quieren saber nada de la lluvia ni de ancianos con dificultades, de movilidad solo de minutos y segundos.
Sin embargo, esa presión no justifica su elección por la crueldad, ya que otros conductores en la misma situación aún logran mantener un mínimo de civilidad. La maldad de Rogelio es una elección deliberada de ejercer un poder mezquino sobre quienes sabe que no tienen voz dentro de esa estructura viciada e impersonal. Tomás, el pasajero silencioso del fondo, también tiene su propia historia que lo conecta emocionalmente con esa escena, aunque nadie en el autobús lo sepa todavía. Creció viendo a su propia abuela sufrir humillaciones similares, lo que moldeó su carácter y su visión de la justicia social y administrativa. Como dueño de la empresa concesionaria, suele realizar estas inspecciones anónimas porque sabe que los informes en papel muchas veces ocultan la podredumbre del trato directo. Tomás no busca solo castigar, busca comprender en qué punto el sistema falló para que un ser humano se sienta con derecho a agredir a otro de una forma tan vil. La conexión emocional entre estos personajes está tejida con hilos de injusticia y de historias de vida que Rogelio ignoró por completo al levantar el pie. Si hubiera sabido que Elvira fue la costurera que bordó los ajuares de familias ricas de la ciudad, o que crió sola a 3 hijos tras la muerte de Alberto, habría actuado diferente. Lamentablemente, la respuesta corta es probablemente no, porque el prejuicio contra la edad y la pobreza ciega a quienes están embriagados por una autoridad mínima. El pasado de Elvira es su armadura invisible y el pasado de Rogelio es su prisión mental, desde donde dispara su rabia. Mientras la lluvia continúa cayendo sobre la ciudad, el pasado de estos personajes colisiona de forma trágica en ese escalón de autobús mojado. Doña Elvira, con sus recuerdos y sus artesanatos esparcidos en el suelo, representa la caída de una generación que merecía gratitud y recibe agresión. El peso de la historia de cada uno contribuye al silencio que sigue a la patada, un silencio que solo será roto cuando la verdad sobre Tomás salga a la luz. Hasta entonces la injusticia reina absoluta, alimentada por el olvido de que detrás de cada rostro cansado existe una vida entera de luchas, amores y pérdidas profundas. Tras el impacto brutal de la patada, el autobús no se detuvo para prestar auxilio. Por el contrario, el motor rugió con una indiferencia metálica que ahogaba los gritos de protesta que morían en la garganta de doña Elvira. Rogelio cerró la puerta neumática con un chasquido seco, aislando el calor humano de la lluvia implacable que ahora castigaba a la anciana caída sobre el asfalto. Dentro del vehículo, el ambiente era de un silencio cómplice y aterrador, donde el único sonido audible era el chirrido de los limpiaparabrisas contra el vidrio frontal. El conductor se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, exhibiendo una expresión de triunfo amargo, como si acabara de quitar un estorbo molesto de su camino sagrado. La injusticia de aquella escena flotaba en el aire como una niebla espesa, mientras Rogelio engranaba la marcha y arrancaba con una violencia innecesaria, haciendo tambalear a los pasajeros. Comenzó a refunfuñar en voz alta, asegurándose de que todos escucharan su justificación distorsionada de que gente así solo servía para estorbar a quienes realmente tenían cosas que hacer en la ciudad. Su voz estaba cargada de un sarcasmo que convertía a la víctima en culpable, alegando que Elvira fingía el dolor solo para llamar la atención o evitar pagar el pasaje. Esa narrativa perversa intentaba validar su agresión ante una audiencia que, por miedo o apatía, evitaba confrontar directamente al agresor. Mientras tanto, en la acera empapada, la realidad de doña Elvira era de una desolación absoluta, sintiendo cómo el agua sucia de la alcantarilla se infiltraba en su ropa y en sus heridas. Intentaba, con movimientos lentos y dolorosos, recoger los pedazos de su dignidad esparcidos por el suelo, junto a sus pequeños muñecos de tela, ahora arruinados por el lodo. La humillación de haber sido pateada como un animal por un hombre joven y fuerte era un dolor que superaba
evitaba cualquier lesión física causada por el asfalto. Miraba el autobús alejarse, sintiéndose traicionada no solo por el conductor, sino por cada mirada que se desvió en el momento en que más necesitó apoyo. Dentro del autobús, la tensión aumentaba a medida que algunos pasajeros comenzaban a murmurar, intercambiando miradas de indignación contenida. Pero nadie se atrevía a alzar la voz contra la autoridad de Rogelio. El conductor, al percibir la agitación silenciosa, subió el volumen de la radio, llenando el ambiente con una música estridente que parecía celebrar su impunidad momentánea. Conducía con una sola mano, usando la otra para gesticular de forma agresiva cada vez que alguien en el tráfico lo contrariaba, reafirmando su papel de señor absoluto de aquel territorio de hierro. Para Rogelio, ese autobús era el único lugar del mundo donde no era un don nadie y defendía ese pequeño poder con uñas y dientes. La injusticia se volvía aún más palpable al ver a pasajeros jóvenes, protegidos por sus abrigos caros, mirando los videos que ya empezaban a grabar con sus celulares, sin mover un dedo para pedir que el autobús se detuviera. La cultura del espectáculo digital se imponía sobre la empatía básica, transformando el sufrimiento de una anciana en contenido viral para ser consumido y olvidado en cuestión de segundos. Rogelio se sentía alentado por esa pasividad, creyendo que su fuerza bruta era respetada, cuando en realidad solo era temida o ignorada por conveniencia social. Era el brazo armado de una sociedad que aprendió a ignorar el grito de los vulnerables a cambio de un minuto menos en el trayecto. Doña Elvira logró sentarse en el borde de la acera, con las manos temblorosas, intentando secarse el rostro mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia fría de la Ciudad de México. Pensaba en los nietos que la esperaban y en el encargo que ahora no era más que un montón de trapos sucios, sintiendo el peso de su invisibilidad social. La crueldad de Rogelio no fue un error del camino, fue la reafirmación de que, para el sistema, la vida de una anciana pobre vale menos que el cumplimiento de una tabla de horarios. La sensación de abandono era total, como si el mundo hubiera decidido que ya no tenía derecho a ocupar los espacios públicos con su lentitud y su historia. En el fondo del autobús, Tomás permanecía como una estatua observadora, con los ojos fijos en la nuca de Rogelio, con una intensidad que rozaba el juicio divino. Veía cada detalle. La forma en que el conductor sonreía al recordar el impacto, el desprecio con el que trataba a los siguientes pasajeros que subían y la total ausencia de remordimiento. Tomás sentía la rabia hervir, pero sabía que un enfrentamiento físico en ese momento solo generaría más caos y no traería la justicia sistémica que la situación exigía. Continuaba grabando discretamente, documentando no solo el delito de agresión, sino la conducta profesional deplorable que Rogelio exhibía con tanto orgullo y arrogancia. La dinámica de poder dentro del vehículo era asfixiante, con Rogelio usando el freno y el acelerador para castigar a cualquier pasajero que pareciera mostrar algún descontento con su actitud. Si alguien murmuraba algo, frenaba bruscamente, obligando a todos a aferrarse a las barras de metal para no caer, y luego se reía de la vulnerabilidad ajena. Era una dictadura en miniatura, donde el miedo era la principal herramienta de gestión y la dignidad humana se trataba como un lujo innecesario para el transporte masivo. El conductor estaba en su punto máximo de soberbia, convencido de que aquella tarde gris sería solo otra más en la que saldría impune de sus pequeños actos de tiranía. El conflicto central no era solo entre dos individuos, sino entre la barbarie institucionalizada y la civilidad que intentaba sobrevivir entre los escombros de una rutina agotadora. Rogelio representaba al monstruo que la ciudad crea cuando se le quita el propósito al trabajo y se lo reemplaza únicamente por presión, mientras que Elvira era el recordatorio incómodo de nuestra propia fragilidad futura. El hecho de que nadie hubiera obligado al conductor a detenerse para auxiliarla era la prueba de que la empatía
todavía estaba en coma profundo dentro de ese autobús. La injusticia no era solo la patada, sino el silencio que la siguió, un vacío moral que Tomás estaba a punto de llenar con toda su autoridad. Rogelio comenzó a burlarse abiertamente de una pasajera que intentó preguntar si la señora estaba bien, diciéndole que debería haberse bajado a ayudar si estaba tan preocupada. Esa táctica de silenciamiento funcionó, haciendo que la mujer se encogiera en su asiento, avergonzada por haber intentado ser humana en un entorno que castigaba la bondad. El conductor se sentía intocable, protegido por una cabina de vidrio y por la convicción de que nadie allí tenía el poder suficiente para derribarlo de su trono de conductor. Ignoraba las cámaras internas del autobús, creyendo que su empresa jamás escucharía a una vieja cualquiera frente a la palabra de un empleado que cumplía los horarios. El dolor de Elvira, sin embargo, comenzaba a irradiarse más allá de aquella acera, transformándose en una energía que exigía reparación a través de la mirada atenta de quien realmente mandaba en el juego. El conflicto estaba establecido. De un lado, la arrogancia ciega y la violencia gratuita. Del otro, la resiliencia herida y la promesa de una justicia que no vendría de la multitud, sino de quien tenía el poder de cambiar las reglas. Rogelio continuaba su viaje hacia el abismo, sin saber que cada kilómetro recorrido lo acercaba más al momento en que su autoridad de papel sería desgarrada delante de todos. La tormenta afuera era solo el preludio del torbellino que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. El escenario estaba listo para una escalada en la que la frustración del público alcanzaría niveles insoportables antes de la redención final. Doña Elvira, aún intentando levantarse bajo la lluvia, era el símbolo de una humanidad que se niega a ser borrada, incluso cuando el mundo parece querer empujarla al desagüe más cercano. Rogelio, en su ceguera egoísta, no percibía que el silencio del autobús no era aprobación, sino una acumulación de indignación que solo necesitaba un catalizador para estallar, y ese catalizador estaba sentado en el asiento trasero, esperando el momento exacto en que la lección moral se transformaría en una sentencia de justicia administrativa y humana. En cada parada, Rogelio se volvía más audaz, llegando a reírse con un colega conductor en otro autobús sobre cómo había puesto a una aprovechada en su lugar. Esa confesión pública de su maldad aumentaba el asco de quienes escuchaban, pero también servía para documentar su intención dolosa de herir y humillar. La injusticia estaba ahora cristalizada, sin espacio para interpretaciones de accidente o legítima defensa. Era crueldad pura, destilada en una tarde de lluvia para el entretenimiento sombrío de un hombre amargado. El público que sigue este relato siente el nudo en la garganta apretarse, deseando desesperadamente que algo ocurra para cambiar el rumbo de esta historia tan vergonzosa. ¿Cuántas veces hemos presenciado pequeñas injusticias en nuestra vida cotidiana y guardado silencio por miedo a convertirnos en la próxima víctima de la agresividad ajena? Es imposible no sentir una profunda indignación al ver a alguien que debería ser el pilar de una familia tratado con tal desprecio en un momento de fragilidad. Pero la vida tiene formas curiosas de colocar a las personas adecuadas en los lugares correctos, incluso cuando todo parece perdido. Mantente atento, porque lo que Rogelio no sabe es que el destino tiene ojos y están grabando cada segundo de esta cobardía para que nada pase desapercibido. Las calles de la Ciudad de México seguían rugiendo afuera, pero dentro del autobús el aire se volvía cada vez más denso por la expectativa de algo que nadie sabía explicar. Tomás, el pasajero del fondo, cerró el celular con un movimiento decidido, señalando que la fase de observación había terminado
terminado y que la de acción estaba por comenzar. La lluvia golpeaba con más fuerza el techo, como si el universo clamase por una intervención que restaurara el equilibrio roto por aquella patada infame. Elvira, ahora de pie y apoyada en un poste, representaba la resistencia silenciosa de quien ya lo perdió todo, excepto el derecho a existir. El conductor, ajeno al peligro que corría, comenzó a silbar una melodía cínica, ignorando por completo los mensajes que empezaban a parpadear en el panel electrónico del vehículo. Se sentía el rey de la carretera, un guerrero del asfalto que no se doblegaba ante la debilidad ajena, sin percatarse de que su fuerza no era más que ausencia de carácter. El contraste entre su petulancia y la fragilidad de la anciana abandonada bajo la lluvia creaba un vacío ético que clamaba por un ajuste de cuentas inmediato y severo. La tensión era una cuerda estirada al máximo, a punto de azotar el rostro de quien la había tensado con tanta arrogancia y desprecio. Cada párrafo de esta historia es un peldaño más en la escalera de indignación que estamos construyendo juntos contra el abuso de autoridad. Es imposible no ponerse en el lugar de esa abuela, sintiendo el frío del agua y el calor de la vergüenza, mientras un desconocido decide su destino con la punta de un zapato. Pero la narrativa está a punto de cambiar de tono y la sombra que se cierne sobre Rogelio comenzará a manifestarse de formas que jamás podría haber imaginado en su arrogancia limitada. La justicia tarda, pero cuando llega en una tarde de lluvia suele ser tan arrolladora como la propia tormenta. La empresa de transporte, muchas veces vista como una entidad abstracta y sin rostro, estaba a punto de adquirir una cara humana e implacable a través de Tomás. Rogelio creía que solo estaba tratando con pasajeros indefensos, pero olvidó que el mundo corporativo moderno tiene ojos en todas partes, especialmente donde la imagen de la compañía está en juego. El conflicto escalaba a un nivel institucional, donde la agresión física contra Elvira se convertía en el detonante de una revisión completa de conductas y valores. El conductor estaba a punto de descubrir que su autoridad no era más que una concesión que podía ser revocada en un abrir y cerrar de ojos por quien realmente tenía el control. El sentimiento de injusticia es uno de los motores más poderosos del alma humana, y aquí se alimenta de cada risa cínica que Rogelio suelta al volante. La frustración del espectador es la misma que la de quienes estaban en ese autobús, el deseo de gritar "pare", pero la parálisis del miedo impidiéndonos actuar. Sin embargo, la historia nos enseña que la verdad siempre encuentra una rendija para manifestarse, y el video que Tomás grabó era el arma más poderosa que cualquier protesta a gritos. El conflicto había alcanzado su punto de ebullición, con la presión interna del autobús reflejando la tormenta externa que se negaba a dar tregua. Doña Elvira, aún fuera de la vista de los pasajeros, seguía siendo el centro gravitacional de toda la tensión acumulada dentro de aquel vehículo de metal. Su ausencia física era llenada por la culpa colectiva de quienes no la defendieron y por la maldad persistente de quien la expulsó de manera tan vil. Rogelio, en su ignorancia, creía haberse librado de un problema, pero en realidad acababa de invitar a su peor pesadilla a un viaje sin retorno. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones y el telón de la impunidad a punto de ser rasgado con una violencia moral necesaria. La Ciudad de México sería testigo, aquella tarde gris, de que la dignidad de una anciana no puede ser pateada sin que los engranajes del destino se pongan en marcha para aplastar al agresor. La empatía, aunque adormecida, estaba a punto de despertar mediante un choque de realidad que transformaría a Rogelio de depredador en presa en cuestión de minutos.
El conflicto alcanzaba su límite máximo de tolerancia, preparando el terreno para un giro que prometía lavar el alma de quien observaba, así como la lluvia lavaba el asfalto. La justicia estaba en camino y no pedía permiso para entrar, mucho menos para cobrar el precio debido por cada lágrima derramada por Elvira. Por último, el establecimiento del conflicto deja claro que no estamos ante un incidente aislado, sino frente a una falla de carácter que encontró terreno fértil en la indiferencia urbana. La batalla entre Rogelio y la decencia básica era una guerra perdida desde el primer segundo, aunque el conductor aún no había recibido el comunicado oficial de su derrota. Mientras conducía hacia la siguiente parada, cavaba su propia tumba profesional y social con cada gesto de desprecio reflejado en el espejo retrovisor. El enfrentamiento final era inevitable y la catarsis emocional que vendría a continuación sería la única forma de restaurar la paz en ese microcosmos de injusticia sobre ruedas. La lluvia parecía azotar el techo del autobús con una furia renovada, mientras el ambiente en su interior se volvía cada vez más irrespirable. Rogelio, sintiéndose el señor absoluto de aquella carcasa de metal, comenzó a silbar una melodía cínica, ignorando deliberadamente el rastro de destrucción emocional que había dejado atrás. No solo había pateado a una anciana, había pateado la esperanza de todos aquellos que aún creían en un mínimo de humanidad en aquella metrópoli. El primer gran momento de agravamiento ocurrió cuando una joven, visiblemente temblorosa, se levantó y pidió tímidamente al conductor que detuviera el vehículo para poder socorrer a doña Elvira. Rogelio, sin siquiera apartar la vista del tráfico, dio un frenazo brusco que casi lanzó a la muchacha contra el parabrisas, riendo de inmediato con un placer sádico que heló la sangre de los pasajeros. «Si tantas ganas tienes de ayudar a esa vieja perezosa, bájate en la próxima parada y vete a nadar bajo la lluvia», gritó Rogelio, con una voz que cortó el aire como una cuchilla oxidada. El impacto de aquella agresión verbal silenció cualquier otro intento inmediato de protesta, reforzando la sensación de que el autobús era un territorio sin ley, donde la voluntad del conductor era la única verdad permitida. La joven volvió a su asiento, llorando en silencio, mientras los demás pasajeros apretaban las manos contra las barras de hierro, sintiéndose prisioneros de un hombre que había perdido cualquier freno moral. La injusticia ya no era un acto aislado, se había transformado en una rutina de terror psicológico que Rogelio ejercía con pericia técnica y crueldad deliberada. Mientras tanto, el autobús se sumergía en un embotellamiento aún más pesado y el sonido de las bocinas externas creaba una cacofonía que parecía alimentar la irritación del conductor. Rogelio empezó a golpear con fuerza el volante, maldiciendo a todo y a todos, convirtiendo el ambiente en una olla de presión a punto de estallar. Tomó el micrófono del panel, que debería usarse para información de utilidad pública, y comenzó a hacer comentarios despectivos sobre los pasajeros ancianos que roban el espacio de quienes trabajan. Cada palabra era un golpe directo al alma de los presentes, una humillación colectiva que llevaba la indignación a su punto máximo, haciendo que el aire se volviera denso, cargado de un odio que buscaba una salida desesperada. El segundo momento de escalada ocurrió cuando el celular de Rogelio empezó a sonar insistentemente en el panel. Contestó en altavoz y la voz de un inspector de la empresa resonó por todo el autobús, preguntando por qué se había detenido fuera de la parada y qué era aquel tumulto que transmitían las cámaras internas. En lugar de retractarse, Rogelio mintió descaradamente, afirmando que una pasajera borracha había intentado agredirlo y que él solo la había bajado para garantizar la seguridad de los demás. Escuchar aquella mentira pronunciada con tanta naturalidad provocó un murmullo de indignación entre los pasajeros, que comenzaron a mirarse entre sí, comprendiendo que el conductor estaba construyendo una narrativa falsa para protegerse de aquella atrocidad. En el fondo del autobús,
Tomás. Permanecía en silencio, pero su expresión había pasado de la observación a una determinación fría y calculada. Vio cómo un pasajero intentó grabar la mentira de Rogelio y cómo el conductor amenazó con romper el celular y la cara de quien se atreviera a registrar algo dentro de su autobús. El poder de Rogelio parecía no tener límites y la sensación de impunidad era tan grande que se sentía con derecho a gobernar la vida y la verdad de todos los allí presentes. La tensión sensorial era impalpable. El olor a ozono de la tormenta se mezclaba con el sudor frío del miedo y el calor sofocante de decenas de personas indignadas, creando un escenario de pesadilla urbana. El tercer y más crítico momento de escalada ocurrió cuando el autobús finalmente se detuvo en un semáforo rojo prolongado. Rogelio, en un arrebato de pura arrogancia, se levantó de su asiento y caminó por el pasillo, desafiando a cualquiera a repetir las quejas que había escuchado minutos antes. Se detuvo frente a un anciano que temblaba de miedo y le preguntó si él también quería que lo ayudaran a bajar, como a la señora anterior. Fue un momento de cobardía absoluta, en el que el agresor buscaba reafirmar su dominio mediante el acoso a los más débiles. El silencio que siguió fue incómodo, una herida abierta en la dignidad de todos los presentes que se sentían impotentes ante aquella figura bruta y descontrolada. En ese punto, la indignación ya había superado el límite de lo soportable y el sentimiento de injusticia clamaba por una respuesta que parecía no llegar nunca. ¿Por qué el mal parece tener tanta libertad para actuar mientras los buenos permanecen paralizados por el miedo a las consecuencias? ¿Alguna vez has sentido ese ardor en el pecho al ver a alguien humillado sin poder intervenir de inmediato debido a una posición de poder desigual? Es en este preciso momento de máxima tensión cuando el alma humana es puesta a prueba en sus valores más profundos. Y lo que suceda a continuación definirá si aquel autobús seguirá siendo un antro de abusos o se convertirá en el escenario de una redención inolvidable. La lluvia seguía golpeando las ventanas empañadas, aislando el vehículo del resto del mundo, como si aquel drama tuviera que resolverse allí mismo en esa arena de goma y metal. Rogelio volvió a su puesto con una sonrisa torcida, creyendo haber domado a la manada, sin darse cuenta de que el silencio de los pasajeros ya no era de miedo, sino de una expectativa eléctrica. Phil, conductor, se sentía un gigante, pero en realidad era un enano moral a punto de tropezar de forma catastrófica con su propia soberbia. La injusticia era tan densa que casi podía tocarse, y cada segundo de retraso en el tráfico era un minuto más de agonía para quienes esperaban que el destino hiciera su trabajo. La escalada dramática alcanzó su punto de saturación cuando Rogelio decidió ignorar una parada en la que una mujer con un bebé en brazos esperaba bajo la lluvia. Simplemente agua sucia sobre la madre y el niño, mientras reía y decía que hoy no era día de caridad. Ese acto final de deshumanización fue el detonante para que algunos pasajeros comenzaran a gritar, perdiendo el temor inicial ante tanta maldad gratuita. El autobús se transformó en un caos de voces superpuestas, con Rogelio gritando de vuelta y amenazando con llevar a todos a la comisaría por desorden en el transporte público. Aún creía que las instituciones estarían de su lado, protegiendo su posición oficial. El conductor empezó a manejar de forma peligrosa, haciendo maniobras arriesgadas para asustar a los pasajeros y forzarlos al silencio mediante el peligro físico inminente. Cada sacudida del vehículo era una metáfora de la inestabilidad mental de un hombre acorralado por su propia falta de carácter y por la presión que él mismo había creado. La tensión sensorial llegó al extremo, el rugido del motor, los gritos de pánico, el resplandor de los relámpagos iluminando los rostros pálidos dentro del autobús. Era un descenso a los infiernos de la convivencia humana, donde el respeto había sido completamente sustituido por el dominio de la fuerza bruta y la amenaza constante de violencia física. Dentro de ese escenario de guerra urbana
escena en miniatura. La figura de doña Elvira, abandonada kilómetros atrás, servía como el fantasma que atormentaba la conciencia de todos. La escalada dramática no dejaba espacio para la neutralidad. O estabas con el agresor por omisión, o estabas contra él por principios. La tensión era tan alta que el tiempo parecía haberse congelado, convirtiendo unos pocos minutos de trayecto en una eternidad de sufrimiento y rabia. Rogelio estaba en la cima de su castillo de naipes, soplando con fuerza para ver cuánto resistía, sin saber que el viento estaba a punto de cambiar de dirección con una fuerza devastadora y definitiva. Con cada palabra soez que Rogelio pronunciaba, cavaba más hondo el abismo de su propia carrera, documentando su incapacidad para cualquier función que exigiera trato con el público. La injusticia estaba ahora expuesta en carne viva, y el público que escucha este relato siente la misma necesidad de gritar por auxilio que sentían los pasajeros de aquel autobús. El clima emocional estaba listo para la ruptura, y cualquier chispa transformaría esa tensión en una llamarada de justicia purificadora. El destino de Rogelio estaba sellado, pero él seguía bailando al borde del abismo, cegado por la convicción de que el poder del volante era un escudo impenetrable contra la verdad. El conductor empezó a jactarse de que aquí dentro nadie manda sobre mí, una frase que resonaría como una ironía trágica en los minutos siguientes de la historia. Ignoraba que la tecnología y la vigilancia moderna no perdonan errores tan grotescos y que su suerte pendía de un hilo. La agresividad de Rogelio era el grito de un hombre que, en el fondo, sabía que su tiempo de abusos estaba llegando a su fin, pero que prefería caer destruyendo todo a su alrededor. La escalada dramática sirvió para mostrar que la maldad no tiene límites cuando no encuentra resistencia, preparando al espectador para el momento en que la resistencia finalmente aparecería. Los pasajeros ahora estaban de pie. Algunos sostenían sus celulares con manos temblorosas. Otros cerraban los puños en señal de una resistencia pasiva, pero firme contra el tirano del volante. Rogelio miraba por el retrovisor y veía un bosque de miradas acusadoras, lo que solo aumentaba su furia y lo hacía conducir con aún menos cuidado por la avenida empapada. La sensación de injusticia se había convertido en un motor de acción, y el autobús era ahora un barril de pólvora esperando la chispa que encendería la verdad oculta en el fondo del vehículo. La escalada dramática completaba su ciclo, dejando el escenario perfectamente preparado para el punto de giro que cambiaría la vida de todos los presentes. Cada detalle sensorial, desde el sudor en las manos de Rogelio hasta el brillo de las lágrimas en los ojos de la joven humillada, contribuía a una atmósfera de urgencia emocional sin precedentes. La historia exigía una resolución, un acto de fuerza capaz de equilibrar nuevamente la balanza de la justicia que el conductor había inclinado de forma tan cobarde. La escalada no fue solo de acontecimientos, sino de un dolor colectivo que clamaba por un héroe, por alguien con el coraje y la autoridad para decir basta. Y en el silencio que siguió a uno de los gritos de Rogelio, una voz calma y poderosa surgió desde el fondo del autobús, cambiando el destino de todos para siempre. A partir de aquí, la narrativa ya no admite retrocesos. El conflicto está tan agudizado que solo una revelación catastrófica para el villano podrá traer la catarsis necesaria al espectador. Rogelio creía que la lluvia lavaría la sangre y la vergüenza de lo que había hecho a doña Elvira, pero olvidó que el agua también puede inundar y destruir castillos construidos sobre la arena de la soberbia. La escalada dramática termina con el autobús deteniéndose bruscamente ante un semáforo, mientras el pasajero del fondo se levanta lentamente y avanza por el pasillo con una presencia que impone un silencio inmediato y sepulcral.
El momento de la verdad finalmente ha llegado y el mundo de Rogelio está a punto de desmoronarse bajo el peso de sus propios actos infames. Las luces internas del autobús parpadearon, reflejando la inestabilidad de la situación, mientras Rogelio encaraba por el retrovisor al hombre que se acercaba con una mezcla de burla y una punzada de incertidumbre. La injusticia había alcanzado su punto máximo y la promesa de justicia ahora flotaba en el aire como el aroma de la lluvia antes de la tormenta final. Los pasajeros contuvieron la respiración, sintiendo que la dinámica de poder estaba a punto de sufrir una inversión violenta y necesaria para la salud moral de todos. La escalada fue larga y dolorosa, pero sirvió para asegurar que el desenlace no solo fuera satisfactorio, sino profundamente transformador para quien lo presenciara o escuchara. La figura de Rogelio, antes imponente en su asiento elevado, comenzó a parecer pequeña frente a la dignidad silenciosa de quien avanzaba por el pasillo en su dirección. Intentó decir algo agresivo, pero las palabras murieron en su boca al encontrarse con la mirada de acero del pasajero al que había ignorado durante todo el trayecto. La escalada dramática preparó el terreno para que el impacto de la revelación fuera máximo, garantizando que cada espectador estuviera plenamente comprometido con la caída del antagonista. El autobús, antes una prisión de humillaciones, estaba a punto de convertirse en el tribunal donde la sentencia de Rogelio sería leída en voz alta ante todas sus víctimas. En este punto, la conexión emocional con doña Elvira alcanza su máximo, pues el público entiende que la reparación que vendrá no es solo para ella, sino para todos los desamparados de la ciudad. La escalada dramática fue el camino necesario para mostrar que la maldad de Rogelio era sistémica y debía ser cortada de raíz, no solo con un desahogo momentáneo. El sentimiento de injusticia acumulado párrafo tras párrafo ahora busca su salida natural en el clímax de la historia que se aproxima con la velocidad de un rayo. El recorrido de dolor de la anciana en la acera comienza a resonar dentro del autobús, transformándose en una fuerza de cambio que nadie podrá detener. Finalmente, la escalada dramática nos deja con el corazón acelerado, esperando el momento en que la verdad será dicha y la máscara del opresor será arrancada sin piedad. Rogelio aún aprieta el volante con fuerza, un último gesto de una autoridad que ya no existe, mientras el pasajero se detiene exactamente junto a su cabina. El enfrentamiento final es inminente y la justicia, tan deseada y tan postergada, está a solo un paso de manifestarse de forma gloriosa y definitiva. La lluvia sigue cayendo, pero el clima dentro del autobús ha cambiado por completo, preparando al espectador para el giro que lavará el alma de todos los involucrados. El silencio que se instaló en el autobús cuando Tomás se levantó fue más ensordecedor que el trueno que rugió afuera, retumbando contra la carcasa de metal. Caminó por el pasillo con una postura que exhalaba una autoridad natural, algo que Rogelio, en su furia ciega, no logró identificar de inmediato como una amenaza real a su reino de abusos. Los pasajeros abrieron paso como si estuvieran ante un juez, a punto de dictar una sentencia inapelable, mientras el conductor intentaba mantener su máscara de burla. Rogelio se acomodó en el asiento, preparando un nuevo insulto para aquel hombre que se atrevía a desafiar su dominio, pero las palabras simplemente no salieron cuando sus ojos se encontraron con la mirada gélida de Tomás. Tomás se detuvo exactamente junto a la cabina, ignorando las órdenes de Rogelio para que regresara a su lugar y se callara, como todos los demás habían hecho. Con un movimiento lento y deliberado, sacó del bolsillo una credencial dorada, con el emblema de la empresa concesionaria y el cargo de director ejecutivo.
grabado en letras negras y nítidas. El rostro de Rogelio palideció al instante, perdiendo el tono rojizo de la rabia y adoptando el gris del asfalto mojado que tanto despreciaba. La revelación de que el pasajero silencioso era, en realidad, el dueño de la empresa de transporte actuó como una descarga eléctrica que recorrió cada centímetro de aquel autobús abarrotado y tenso. ¿Usted cree que este autobús es su propiedad privada o un campo de batalla para descargar sus frustraciones personales contra los más débiles?, preguntó Tomás con una voz serena que contrastaba con la tormenta. No gritó, pero cada palabra tenía el peso de un yunque cayendo sobre la arrogancia que Rogelio había construido durante aquella tarde de lluvia intensa. Tomás reveló que se encontraba allí realizando una inspección anónima precisamente por las innumerables quejas de maltrato que habían llegado a su escritorio en los últimos meses. El conductor intentó balbucear una excusa, alegando que el estrés del tráfico le había hecho perder la cabeza, pero fue interrumpido por un gesto seco de Tomás. El director mostró la pantalla de su celular, donde el video de la agresión contra doña Elvira se transmitía en tiempo real al centro de seguridad de la empresa. Rogelio comprendió, con un pavor creciente, que su mentira sobre la pasajera borracha y agresiva había sido desenmascarada incluso antes de que el autobús llegara a la terminal. La prueba era incontestable: la patada cobarde, la caída en la acera empapada y el desprecio absoluto con el que siguió su camino mientras la anciana sufría. El punto de giro quedaba consolidado, transformando al agresor en acusado frente a todas las miradas que había intentado silenciar con amenazas y maniobras peligrosas. La atmósfera de miedo que dominaba el vehículo se disipó, siendo sustituida por una sensación vibrante de justicia que empezaba a burbujear entre los pasajeros antes intimidados. Tomás ordenó a Rogelio que detuviera el autobús de inmediato y abriera las puertas, asumiendo el control de la situación con una firmeza que no admitía objeciones. El conductor, cuyas manos ahora temblaban visiblemente sobre el volante, obedeció de manera mecánica, sintiendo el peso de su propia insignificancia ante la autoridad que tanto había despreciado. El rey de la carretera acababa de ser destronado en público, y su caída prometía ser tan violenta y definitiva como la patada que le dio a la pobre Elvira. Tomás tomó la radio de la empresa y, en una frecuencia abierta que todos los demás conductores de la línea podían oír, relató el incidente y solicitó una unidad de apoyo inmediata. Dejó claro que Rogelio quedaba apartado de sus funciones en ese mismo instante por conducta criminal y grave violación del código de ética de la operadora. La humillación ahora cambiaba de bando, y el conductor sentía las miradas de juicio de los pasajeros quemándole la espalda como brasas vivas bajo la lluvia. La impunidad, que parecía la regla inamovible de aquella tarde gris, había sido destrozada por la presencia inesperada de quien realmente tenía el poder de cambiar las cosas. El giro no fue solo administrativo, sino moral, restaurando el orden en un entorno que había sido convertido en un escenario de barbarie gratuita por el temperamento de un solo hombre. Tomás miró a los pasajeros y pidió disculpas en nombre de la empresa, prometiendo que ese comportamiento jamás sería tolerado mientras él estuviera al mando de las operaciones urbanas. El contraste entre la dignidad de Tomás y la bajeza de Rogelio era tan evidente que algunos pasajeros comenzaron a aplaudir tímidamente, sintiendo el alivio de la catarsis. La justicia por fin se manifestaba y el rumbo de la historia tomaba un camino de reparación que nadie allí se habría atrevido a imaginar minutos antes. Rogelio intentó una última jugada, diciendo que era un trabajador, padre de familia, y que no podía perder el empleo por un pequeño error. Tomás lo miró con un desprecio profundo y respondió que doña Elvira también tenía familia y una vida que merecía ser respetada por encima de cualquier
cualquier horario. Le recordó al conductor que su trabajo era servir al público, no usar el vehículo como un arma de opresión contra quienes no podían defenderse. La voz de Tomás resonaba con la autoridad de quien no acepta excusas vacías para la falta de carácter y de humanidad básica. El punto de giro alcanzó su cúspide cuando Tomás anunció que él mismo bajaría del autobús para buscar a doña Elvira y asegurarse de que recibiera todo el apoyo necesario. No era solo un ejecutivo dando órdenes desde una oficina, sino un hombre dispuesto a mojarse bajo la lluvia para reparar lo que su empleado había destruido. Esa actitud transformó la percepción de todos sobre lo que significa tener poder y cómo debe usarse para proteger y no para destruir. El autobús, antes símbolo de negligencia y prisa, se convertía ahora en el lugar donde nacía un nuevo estándar de respeto y responsabilidad social. El destino de Rogelio estaba sellado y él lo sabía. Su carrera como conductor profesional había terminado allí, bajo la mirada atenta de su jefe y de decenas de testigos. La lluvia, que antes parecía su aliada para ocultar sus actos, ahora lavaba la suciedad de su conducta y lo dejaba expuesto a la verdad desnuda. El punto de giro preparaba el terreno para un clímax donde la justicia no sería solo burocrática, sino una lección de vida para todos los involucrados. La tensión acumulada encontraba su cauce en la figura de Tomás, el catalizador que transformó el dolor de una anciana en la caída de un tirano del transporte público. En este momento de revelación, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde se pone a prueba nuestra integridad cuando creemos que nadie nos observa? Rogelio pensaba estar por encima de la ley dentro de su autobús, pero olvidó que la verdadera autoridad no proviene de un cargo, sino de cómo tratamos al prójimo. El punto de giro se cierra con Tomás descendiendo los escalones del autobús, los mismos donde Elvira fue agredida, para iniciar el proceso de reparación física y emocional de aquella mujer. La historia estaba a punto de alcanzar su mayor impacto, donde la verdad se revelaría en toda su plenitud y la justicia finalmente abrazaría a la víctima humillada. El autobús se detuvo en el acotamiento bajo la orden directa de Tomás, y el silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el sonido de las sirenas que ya se acercaban a lo lejos. Tomás bajó los escalones con pasos firmes, ignorando la lluvia torrencial que empapaba su traje caro en cuestión de segundos, concentrado únicamente en la figura frágil de doña Elvira, que aún intentaba mantenerse en pie a unos metros de allí. Al alcanzarla, no solo le ofreció el brazo, sino que pidió perdón en nombre de toda su estirpe y de su empresa, ayudándola a caminar de regreso al vehículo. La escena de un hombre poderoso sosteniendo a una anciana humillada bajo la tormenta fue el golpe final a la autoridad de papel que Rogelio había intentado sostener mediante la violencia. Al entrar nuevamente al autobús, el clímax alcanzó su punto de ebullición emocional cuando Tomás condujo a Elvira hasta el asiento más cercano a la cabina del conductor, asegurándose de que estuviera a salvo y abrigada. Luego se giró hacia Rogelio, que estaba encogido en el asiento del conductor, y le ordenó que se levantara y abandonara ese lugar que ya no era digno de ocupar. Frente a todos los pasajeros, Tomás expuso el historial de quejas que Rogelio creía olvidadas en los cajones de la administración, revelando una serie de abusos sistemáticos contra personas vulnerables. La verdad emergió como una ola devastadora, arrasando con las mentiras que el conductor había intentado tejer para protegerse de aquella represalia moral justa y necesaria. Rogelio, en un último suspiro de desesperación y arrogancia, intentó gritar que el video era un montaje y que la anciana había sido quien lo provocó primero. Sin embargo, su voz fue ahogada por el coro de pasajeros que, inspirados por el valor de Tomás, comenzaron a relatar en voz alta cada humillación que habían presenciado durante aquel viaje maldito. El clímax no fue solo la exposición de un hombre, sino la rebelión de una colectividad que decidió no aceptar más el abuso como parte de la rutina urbana.
Rogelio comprendió que ya no tenía a dónde huir, pues estaba rodeado por la verdad y por el profundo asco de todos aquellos a quienes antes había subestimado. La policía llegó y subió al autobús, y Tomás entregó personalmente el dispositivo con las grabaciones originales, garantizando que la agresión física contra doña Elvira fuera registrada como un delito sin derecho a fianza. El conductor fue esposado allí mismo. Ante la mirada serena pero firme de la mujer a la que había pateado hacia la alcantarilla como si fuera basura desechable. El alivio emocional que recorrió el vehículo fue palpable, una catarsis colectiva que transformó el ambiente cargado de tensión en un espacio de justicia restaurada. El clímax sirvió para demostrar que la impunidad tiene patas cortas cuando se encuentra con alguien dispuesto a ejercer la autoridad con ética y compasión humana. Elvira, al ver al hombre que la hirió ser llevado bajo custodia, no mostró odio, sino una profunda tristeza por el alma de alguien que necesitaba tanta violencia para sentirse importante. Sus manos, aún temblorosas, fueron tomadas por Tomás en un gesto de respeto que silenció cualquier vestigio de humillación que aún quedara en su corazón. La verdad estaba desnuda ante todos. El agresor era pequeño y la víctima, en su sencillez y resiliencia, era gigante. El momento de mayor impacto no fue la detención en sí, sino el reconocimiento público del valor humano de Elvira, que dejó de ser invisible para convertirse en el símbolo de un cambio necesario. El público que presencia este desenlace siente cómo el nudo en la garganta se deshace, sustituido por la satisfacción de ver la balanza de la justicia finalmente equilibrarse de manera tan contundente y pública. Es raro ver que la justicia ocurra de forma tan inmediata en nuestro mundo, pero cuando sucede sirve como recordatorio de que la bondad aún tiene defensores poderosos, silenciosos. Rogelio, al ser conducido hacia afuera bajo la lluvia que él tanto usó para castigar a Elvira, parecía comprender por fin la gravedad de sus actos al encontrarse con la mirada decepcionada de sus propios compañeros. El clímax cerraba el ciclo de terror y abría espacio para que la dignidad de aquella mujer fuera plenamente restaurada ante la sociedad. Entonces Tomás tomó el micrófono del autobús y anunció que el viaje continuaría, pero con un nuevo conductor que ya venía en camino y que todos los pasajeros tendrían sus pasajes reembolsados como compensación por el trauma vivido. Reafirmó que la empresa pasaría por una reestructuración profunda, comenzando por la expulsión inmediata de cualquier empleado con antecedentes de agresividad o falta de respeto hacia el pasajero. El clímax alcanzaba su nota final de esperanza, mostrando que un error grave puede ser el detonante de una transformación sistémica positiva y duradera. La autoridad de Tomás fue utilizada para sanar, mientras que la de Rogelio fue usada para herir, y el contraste no podía ser más evidente para quienes observaban. Doña Elvira recibió atención médica inmediata dentro del propio vehículo, con pasajeros ofreciendo sus abrigos y pañuelos para ayudarla a secarse y a protegerse del frío cortante. La solidaridad, que había estado dormida bajo el peso del miedo, floreció de manera exuberante, transformando el autobús en una comunidad unida por la empatía y el sentido compartido de justicia. El clímax le entregó al espectador la sensación de que, a pesar de la oscuridad de aquella tarde lluviosa, la luz de la verdad encontró un camino para brillar a través de las ventanas empañadas. La caída de Rogelio fue completa, tanto profesional como moralmente, sin dejar margen para dudas sobre quién era el verdadero villano de aquella triste e inolvidable tarde. La fuerza de esta escena reside en la inversión total de expectativas. Lo que comenzó con una patada cobarde terminó con un apretón de manos, respetuoso entre el dueño de la empresa y la pasajera más humilde. El clímax demostró que la dignidad no es algo que pueda ser arrebatado por un acto de violencia, sino algo que brilla con más fuerza cuando es puesta a prueba por la injusticia. La presencia de Tomás fue el elemento casi divino que la narrativa exigía, garantizando que el desenlace no fuera solo un informe policial,
sino una lección de humanidad para toda la ciudad. La verdad salió a la luz con la fuerza de un huracán, limpiando el camino hacia un cierre que restauraría la paz. Rogelio fue llevado por la patrulla bajo el sonido de un aplauso irónico de los pasajeros, que ahora se sentían seguros para expresar su total desaprobación por su conducta deplorable. Salió de la escena como había entrado en su carrera, un hombre amargado que no supo valorar la oportunidad de servir al prójimo con dignidad y celo profesional. El clímax se cierra con la imagen de Tomás y Elvira conversando tranquilamente, mientras el autobús aguardaba al nuevo conductor para continuar su trayecto bajo una lluvia que ahora parecía mucho más ligera. Se había hecho justicia y el corazón del espectador puede finalmente descansar, sabiendo que la cobardía no venció en aquella tarde gris y lluviosa. Por último, el clímax establece que ningún poder es absoluto y que la rendición de cuentas es una realidad inevitable para quienes eligen el camino de la crueldad y la falta de respeto. La historia de Elvira y Rogelio se convierte en un hito en la línea de transporte de esa ciudad, un ejemplo de que el pasajero es el alma del servicio y debe ser tratado con la máxima reverencia. La satisfacción de ver triunfar la verdad sobre la mentira es el combustible que mantiene viva la fe en la justicia, incluso frente a los escenarios más desoladores e injustos de la vida cotidiana. El escenario está ahora listo para el desenlace final, donde se detallarán las consecuencias permanentes y la restauración de la vida de Elvira. La tormenta antes parecía un castigo divino comenzó a ceder, dando paso a una llovizna fina que bañaba la Ciudad de México con una serenidad renovada y purificadora. Doña Elvira, ahora debidamente acomodada y arropada con una manta traída por una pasajera, sentía el calor regresar a su cuerpo, pero sobre todo sentía el rescate de su propia humanidad. El desenlace de esta jornada no se limitó únicamente al castigo de un agresor, sino a la restauración completa de la imagen de una mujer que la sociedad intentó borrar durante tanto tiempo. Tomás, cumpliendo su palabra, acompañó a la anciana hasta la puerta de su casa, asegurándose de que no solo llegara sana y salva, sino de que supiera que nunca más estaría sola frente a la injusticia. La empresa concesionaria, bajo la dirección directa de Tomás, emitió un comunicado oficial de disculpas públicas, utilizando el caso de Elvira para implementar un riguroso programa de capacitación humanizada para todos sus colaboradores. Rogelio fue despedido con causa justificada y enfrentó un proceso penal que resultó en una condena ejemplar, sirviendo como advertencia clara para cualquiera que confundiera la autoridad con el derecho a oprimir. La dignidad de la anciana fue reparada no solo con palabras, sino con una pensión vitalicia de transporte y asistencia médica integral, costeada por la compañía como forma de compensación por el trauma sufrido. La justicia moral, tan buscada a lo largo de esta narrativa, fue finalmente entregada con una generosidad que superó todas las expectativas iniciales. Los pequeños artesanatos de Elvira, que habían sido arruinados en la acera bajo la lluvia, se convirtieron en el símbolo de una nueva etapa de su vida, obteniendo un espacio fijo de venta en todas las estaciones administradas por la empresa. Ya no necesitaba preocuparse por vender sus piezas en la calle ni enfrentarse a autobuses abarrotados solo para garantizar el sustento básico de su semana difícil. Su casa, antes marcada por el silencio de la soledad, comenzó a recibir la visita de nuevos amigos y vecinos que, inspirados por su historia de resistencia, decidieron brindarle la atención que siempre mereció. La invisibilidad que la rodeaba fue sustituida por un respeto genuino, transformando una tragedia urbana en un renacimiento personal, profundo e inspirador. El nuevo conductor de la línea, un hombre joven de mirada amable, ahora detiene completamente el autobús y espera a que Elvira se acomode con calma, siempre con una sonrisa de bienvenida en el rostro. Ese cambio de comportamiento en la rutina diaria de la línea es el legado más duradero de aquella tarde gris,
demostrando que el coraje de un hombre y la resiliencia de una mujer pueden cambiar un sistema. Los pasajeros que presenciaron la escena también cambiaron. Ahora se levantan para ofrecer el asiento y cruzan miradas de solidaridad, manteniendo viva la lección de empatía aprendida bajo la tormenta. El transporte público en esa ruta dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de convivencia digna. Doña Elvira mira sus manos, que aún tiemblan levemente, pero ahora el temblor es de emoción y no de miedo ni de frío intenso. Sabe que Alberto, esté donde esté, se sentiría orgulloso de la fuerza que demostró al no dejarse aplastar por la patada de la cobardía y del desprecio. La sensación de justicia es el mejor remedio para los dolores del alma, y hoy Elvira se siente más joven que nunca, llevando consigo la certeza de que su valor no está determinado por una tarjeta de transporte. La paz volvió a reinar en su corazón, y el sonido de la lluvia sobre el techo ahora solo le trae recuerdos de una victoria inolvidable. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, queda claro que el verdadero cambio comienza cuando decidimos no aceptar más lo inaceptable, sin importar quién lo cometa. ¿Cuántas veces dejamos de ser el Tomás en la vida de alguien por miedo a involucrarnos en problemas que no consideramos nuestros? Esta historia es una invitación a que cada uno de nosotros mire a su alrededor con más atención y extienda la mano antes de que el próximo golpe sea lanzado contra un inocente. ¿Qué te pareció el giro de esta historia y la actitud final del dueño de la empresa? Deja tu comentario abajo y comparte este relato para que más personas recuerden el valor incalculable del respeto hacia nuestros adultos mayores. El desenlace moral de esta narrativa le entrega al espectador el cierre necesario, donde el mal es contenido y el bien se multiplica a través de la acción práctica y la responsabilidad administrativa. Rogelio, en su celda o en su nueva vida de ostracismo social, tiene tiempo de sobra para reflexionar sobre cómo un solo segundo de maldad destruyó todo lo que había construido. Elvira, por su parte, recoge los frutos de una vida de honestidad que finalmente encontró el reconocimiento que el mundo apresurado suele olvidar otorgar. La historia termina con una imagen de esperanza: el sol, abriéndose paso entre las nubes de la Ciudad de México, iluminando el camino de quienes caminan con la verdad. La dignidad restaurada de doña Elvira es el mayor premio de toda esta trayectoria, demostrando que la edad es un lugar de honor y no una carga para la sociedad contemporánea. Ella continúa haciendo sus muñecas, pero ahora cada puntada es un agradecimiento a la vida que le devolvió el respeto en el momento en que más se sintió desamparada. La justicia no es solo un concepto jurídico, sino un acto de amor al prójimo que transforma realidades y cura heridas que parecían eternas e incurables. El desenlace satisfactorio limpia el alma de quien acompañó este relato, dejando un rastro de luz donde antes solo había la sombra de la indiferencia. Tomás y Elvira mantuvieron el contacto, y él la visita con frecuencia para saber cómo van las ventas de sus artesanías, tratándola como a la abuela que tanto amó en el pasado. Ese vínculo humano, nacido en un momento de crisis extrema, es la prueba de que las mejores relaciones suelen surgir de los escenarios más improbables y dolorosos. La empresa de transportes se convirtió en un modelo nacional de atención, demostrando que la ética es la mejor inversión que cualquier negocio puede hacer para prosperar con sostenibilidad social. El desenlace cierra el ciclo del dolor e inicia un ciclo de prosperidad emocional para todos los personajes que eligieron el lado correcto de la historia. La historia de doña Elvira se convirtió en una leyenda urbana positiva en la ciudad, contada por otros conductores y pasajeros, como un recordatorio de que el poder siempre debe ir acompañado de responsabilidad. Ella recuperó no solo su rutina, sino también su voz,
participando en charlas dentro de la empresa para hablar sobre el valor de la gentileza y el respeto mutuo en el espacio público urbano. El desenlace es completo porque resuelve el conflicto externo, pero también sana el conflicto interno de la protagonista, que ahora camina con la cabeza en alto por las avenidas antes hostiles. Se hizo justicia, la dignidad fue devuelta y la lección fue aprendida por todos los que tuvieron el valor de mirar de frente esta historia. Finalmente, cerramos esta narrativa con la certeza de que ningún acto de bondad es demasiado pequeño y que ningún acto de crueldad pasará desapercibido para siempre ante el tribunal de la vida. Elvira duerme tranquila hoy, escuchando el suave sonido de la lluvia, sabiendo que el mundo, a pesar de su dureza, aún guarda héroes anónimos dispuestos a luchar por la verdad. La justicia de Tomás, la resiliencia de Elvira y la caída de Rogelio forman el triángulo perfecto de una historia que quedará grabada en la memoria de quienes valoran la humanidad por encima de todo. Que esta narrativa sirva de luz para tus días y de inspiración para que nunca guardes silencio frente a la injusticia ajena.